Romanos 5, versículo 19 al 21, para ir cerrando. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, por donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó a la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a cerrar entonces lo que es esta explicación de Romanos. Es importante poder entender esto, la diferencia que hay entre Adán y la diferencia que hay entre Adán y Cristo. Bueno, me gustaría hablar un poco ahí de, bueno, ya hablé un poco de esto de constituido, que significa como que establecer, eso es lo que hace. Dios establece eso. Pablo va a empezar a hablar un poco de esto de Romano acá en esta parte. Es como que va a hacer un pequeño resumen de todo lo que yo estuve hablando, todo lo que estuve diciendo, lo va a profundizar un poquitito más en ese sentido. Bueno, veníamos hablando de lo que de estos son constituidos, lo que son designados, podríamos decir. Constituidos es cuando son designados legalmente, o pueden ser constituidos pecadores o pueden ser constituidos justos. Esa es la idea bíblica ahí. Ahora, ¿qué significa esta constituido? Esto es importante, presten atención en esto porque esto es muy importante. Dios constituye de dos cosas. Vamos a decir, es una nueva posición legal en este sentido. En este sentido, cuando habla constituido, primero hablaba que estaba constituido pecado, en ese pecado original. Pero cuando Dios declara el martillo, que aparece que en todos lados cuando habla de la justificación, martillo, nos declara una nueva posición, una nueva categoría a la anterior que teníamos. ¿Cuál era la anterior categoría? Bueno, estamos bajo condenación, bajo pecado. Entonces, en esta nueva constitución que hace, Dios te declara en una nueva posición ahora. Ahora perteneces a una nueva raza. Aunque no se vea en el mundo, hay una nueva raza lograda por Cristo. O sea, una nueva categoría diferente a la anterior. El mundo está bajo condenación. Entonces, Dios declara eso, te constituye, vamos a decir, en una nueva categoría en Cristo Jesús. Esa es la idea constituido ahí. En una nueva posición legal, bien ante Dios. Dios dice bien, dice, estás bien, te constituyo bien, estás en una nueva posición en la que antes estabas condenado bajo mi ira, ahora has sido constituido. Es un cambio totalmente absoluto y final, tetelestai, en la cruz consumado, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Se saca esa condenación, estás libre de la ira de todo lo que hiciste por en Cristo. No por lo que estás hecho, no te mires a vos, es lo que Cristo hizo. Dios nos constituye en base de la obra de Cristo. Adán pecó, se le pasó, vamos a decir, toda esa categoría vamos a decir, todo ese mal a lo que él representó, la depravación. Bueno, eso es constituido, Dios decretó, vamos a decir, una nueva posición legal. Cuando Adán pecan, se constituye pecador en base a la declaración de la condenación. Cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, ¿qué sucede? Recibimos esa imputación de la justicia que Cristo logró para nosotros. Dios nos declara como justo en base a los méritos de Cristo. Entonces es un acto de declaración, nos constituye legalmente bien, justo. Eso es. Ahora Dios, vamos a decir, no es que nos hace justo, ya sabemos, Dios nos declara justo en base nos constituye, es una declaración que él hace en base a lo que Cristo hizo. Quiero aclarar algo acá. La escritura dice así, fíjese que hay algo, cuando hablamos de la justicia, estamos bien ante Dios por la justicia, pero fíjese que creo que hay una palabra que dice obediencia, para que así como Adán reinó la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, ahora nosotros, ¿cómo somos constituidos? ¿Cómo viene esa justificación que tenemos? Bueno, creo que Pablo está hablando de algo que nosotros conocemos como la obediencia que Cristo logró, o esa vida activa
que él obtuvo. Esa obediencia, me acuerdo que hablamos de la obediencia pasiva y la activa. Bueno, acá está hablando de la obediencia en el versículo 19, si no me equivoco ahí. O sea, la obediencia de uno. ¿Qué es la obediencia de uno? Es Cristo. Quiero que entiendan esto, cómo se logró todo esto. Es importante. Acuérdense que Adán fue desobediente. Ahora el segundo Adán fue obediente. Acá no dice que somos justificados por su justicia, sino significa que somos justificados por la obediencia de uno. Esa palabra obediencia, hay una diferencia. Cristo, la justicia de Cristo no justifica, pero ¿cómo logró esa justificación para nosotros, amados? Es por medio que fue un hijo obediente él. Y él fue obediente. Y así como que la justicia de Cristo se logra, la justicia de Cristo, vamos a decir, es una consecuencia de un acto que él hizo. ¿Sí? Y ese acto es ser obediente. Él fue obediente, cosa que nosotros es imposible que podamos hacerlo. Entonces, ¿qué es esa obediencia? ¿Cómo se logró esa obediencia? Si nosotros bueno, esa obediencia, vamos a decir, fue una obediencia activa que conocemos. Él se humilló, como dice Filipenses 2.8, ¿no? Y todo eso terminó, ¿dónde? En la obediencia pasiva, que vamos a decir toda su vida, en la cruz. Acuérdense que la ley demandaba dos cosas: cumplir la ley, ser obediente y vivirás. Pero también la ley demandaba, debía morir. Entonces Cristo vino a cumplir esas cosas, vino a cumplir, no vino a anular la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces vino a ser obediente. Entonces por medio de esa obediencia, que vamos a decir que nosotros obtenemos, Él gana esa justicia para nosotros, porque Él no necesitaba ser obediente, Él no necesitaba ser Dios mismo. Él vino como cabeza representativo, porque nos amó. Él vino y se humilló, como dice Filipenses. Y en ese sentido vino a negar, vino a ser humillado. Y él logró eso, él nació bajo la ley, como dice Gálatas 4:4. Pero ¿por qué nació bajo la ley? Porque él tenía que cumplir la ley. Él nació bajo el pacto de obras. No como muchos dicen, que otros reformados dicen, presbiterianos, otros dicen que estaba en el pacto de gracia. No, el pacto de gracia no fue así. Cristo nació bajo el pacto de obras. Dice, nació bajo la ley. ¿Por qué? Porque él debía ser obediente, además él debía cumplir la ley que había sido transgredida. Y él la cumplió. Adán violó la ley, él transgredió. Esto es importante porque la humanidad yace bajo el dominio de Satanás. Y las personas no saben, hay dos cabezas representativas en el mundo. Aunque ahora está todo así. Y nadie sepa nada y la vida sigue. Pero ante el trono de Dios hay un día de un juicio. Va a depender de cómo estés y en quién estés. Si estás en Adán o estás en Cristo. Eso va a determinar tu estadía final y eterna, o en el cielo o en el infierno. Y fue Cristo el único que fue obediente. Él canceló la sanción penal de la ley, que exigían otro castigo, el justo por los injustos. Y fue así como que Cristo cumplió esa demanda o el aspecto negativo de la ley. Murió por nosotros, pagó la deuda. Consumado dijo. Entonces, vuelvo a decir una vez más, o estás en Cristo o estás en Adán, pero no hay más de eso. Cristo cumplió la ley, que Adán no cumplió, una justicia totalmente perfecta, y solamente que es en Cristo que murió por nosotros, y que Cristo vivió una vida de obediencia por nosotros. Hebreos 5, versículo 8 dice así: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos aquellos que obedecen, que creen en él. Y esa es la obediencia que logró. Voy a cerrar en el día de hoy con algo que se llama el libro La Peregrina. Pero antes, para cerrar ese libro, de lo que dice La Peregrina, voy a leer esto. Porque así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esa palabra que dice, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. El libro La Peregrina, en la página número 166, hay un personaje que se llama Integridad.
es un personaje que camina todo el tiempo con un personaje que se llama la peregrina, que ella no quiso ir con su marido y fue él solo. Al final se le trae una invitación para que ella camine sola y ella se arrepiente de tener que ir sola. Se le complican las cosas, si ustedes conocen el libro, la segunda parte, pero al final ella también llega. En ese proceso hay un personaje que se llama Integridad. ¿Mm? Y dice así el relato de la alegoría. Algún tiempo después vino el mensajero preguntando por Integridad. Al llegar a su casa, le entregó en la mano las siguientes líneas. Se te ordena que de hoy en 8 días estés preparado para presentarte delante de tu Señor en la casa de su Padre, y en prueba de que este mensaje es verdadero, aquí tienes esta llave. Todas las hijas del canto serán abatidas. Integridad llamó entonces a sus amigos y le dijo, muero, pero no haré testamento. Mi integridad irá conmigo, que lo sepan todos los que vengan detrás de mí. El día señalado se preparó para la travesía, y aquel día del río se había desbordado por las aguas todas partes, pero integridad había pactado en vida con un tal buena conciencia que le ayudaría, y buena conciencia fiel a su palabra acudió desde la orilla y dándole la mano le ayudó a través de las aguas, y así partió de este mundo con las siguientes palabras. Reina la gracia, dijo, antes de morir. Y es así, como dice Segundo Romano, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. En el día de tu muerte va a contar quién te ha representado. Cuando tengas que cruzar las muchas aguas como integridad o tengas que cruzar las muchas aguas como cristiano, que él empieza a hundirse y esperanzado le tira la mano y le hace recordar y todas esas cosas. En ese momento, hoy quizás diga, no me importa esto, tengo mucha vida, tengo muchos bienes en mi granero, tengo muchos sueños que hacer, tengo muchos proyectos, todavía soy joven, quizá al final le dé una oportunidad a Cristo en mi corazón, pero hoy tengo mucho tiempo. Pero el Señor dice necio. Entonces, ¿qué va a pasar en ese día? O si Dios viene a pedirte cuenta. Hoy es el último día que voy a hablar de la justicia. Ya con esto cierro, porque ya el otro domingo tengo que hablar de la santificación ya. Pero que no se nos olviden todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que solamente en Él está esa gracia abundante para el mayor de nosotros que somos los pecadores. En ese día va a contar quién es el que nos ha representado. Si has estado todo este tiempo, quiero decir algo, no podemos hacer nada de cuando nacemos nosotros. Nosotros nacemos en Adán, es imposible hacer nada, nacemos. Pero sí hoy es un tiempo de gracia para poder cambiar de esa cabeza representativa y pasar a la que es Cristo. Amado, siempre lo digo lo mismo y no lo digo para asustarlo. Hay un día de juicio, hay un lago, como hoy no se ve, no hay temor, no hay nada, ni siquiera un temor de haber ofendido a Dios. Entonces va a importar eso en el día, quién te ha representado. Voy a orar y voy a cerrar. Amado Padre, le agradecemos porque a pesar de que el pecado entró en el mundo, en la raza humana, y se esparció en el mundo, y por consecuencia todos estábamos destituidos de usted, empezamos a pecar incluso por ese pecado que teníamos, y muchos no lo sabíamos porque no teníamos la ley. Cuando la ley vino tomamos conciencia de eso y en su gracia, Señor, pudimos venir a Cristo. Le agradecemos, Señor, porque usted nos ha podido mostrar el contraste que hay entre Adán y Cristo, Señor. Nos ha mostrado la condenación que trajo por medio de uno, pero también que Cristo pagó, Señor, con su vida y con su gracia que usted nos otorga en Él.
y nos has dado, Señor, ese regalo que es perdón de los pecados, la justificación, el estar bien. Le agradecemos, Señor, porque usted ha sido un Dios y sigue siendo un Dios misericordioso y se demostró en ese amor, ese acto misericordioso que tuvo por nosotros en enviar a su Hijo amado que fue obediente y obediente hasta la muerte, Señor, se hizo. Por eso le agradecemos, por eso, Señor, le agradecemos porque aunque el pecado se enseñoreó del primer hombre, Señor, y lo condujo a la muerte, la gracia de usted, Señor, no se quedó quieta, Señor, la gracia se movió y se sigue moviendo, Señor, a nosotros y ahora estamos en una buena posición, pero no por lo que somos, sino porque lo que ha hecho Cristo y por eso el resultado, Señor, que tenemos vida eterna y podemos decir como ese personaje, integridad, pero no porque nosotros somos íntegros, sino por la integridad, la obediencia que Cristo podemos decir como integridad, no por nuestra integridad, podemos decir reina la gracia, Señor, pero la gracia que fue en Cristo Jesús y la integridad que tuvo Cristo Jesús. Como siempre decimos, amén. Amén.